Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Caminos del Viento. En el episodio de esta semana platicamos con Aranzazú Ayala Martínez, reportera del portal Lado B, sobre las agresiones por parte de elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado en contra de familiares de Ciania Estefanía Figueroa Becerril, así como de la asesora jurídica de la familia e integrantes de medios de comunicación. Y con el maestro Simón Hernández León, coordinador de la licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla, sobre dos amparos presentados por parte de familiares de personas desaparecidas bajo la representación legal de la clínica jurídica como parte de las acciones de hashtag Ley Desaparición Puebla Ya. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla, y en Twitter como @ig_iberopue y @iberomediospue. Recuerden que también nos pueden sintonizar todos los miércoles a la 1 de la tarde por Radio Choloyan 107.1 de FM. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a Caminos del Viento. En este episodio nos acompaña para esta primera parte Aranzazú Ayala Martínez, reportera del portal Lado B, a quien invitamos para que nos cuente un poco más sobre este caso que platicábamos al arranque de este episodio en torno a las agresiones que recibieron tanto familiares como acompañantes de Ciania Estefanía Figueroa Becerril en la Fiscalía General del Estado. Y Ara estuvo presente y le tocó también ser víctima de estas agresiones, de este lanzamiento de gas lacrimógeno. Te damos la bienvenida. Ara, ¿cómo estás? Pues muy bien, gusto en saludarles, en tener este espacio y también pues contenta de que se esté visibilizando más lo que pasó, con ganas de platicar lo ocurrido y por supuesto dar seguimiento y visibilizar los atropellos y los delitos que fueron cometidos, pues para que no queden en la impunidad. Y una de las cosas que hemos mencionado ahora en otros espacios es que cuando llegamos a este punto de las manifestaciones de familiares, de víctimas, hay que entender primero el contexto, de dónde venimos. Para arrancar, te quisiera que si nos pudieras primero contextualizar en qué marco se estaba dando esta acción en la Fiscalía, qué había pasado o qué ha pasado en torno a este caso de Ciania Estefanía Figueroa Becerril. Bueno, no sé si pudiera como platicarles lo que detonó esta acción del día viernes. Hace 3 años Ciania fue encontrada muerta en donde vivía, en un departamento ahí en San Andrés Cholula, de hecho cerca del Hospital del Niño Poblano, a un costado casi, y bueno, la familia ha pedido que se investigue como un posible feminicidio. Recordemos que en México tenemos la sentencia del caso Mariana Lima, que manda que todas las muertes violentas de mujeres, todas, accidentes, suicidios incluso, sean investigadas como feminicidio, ¿no? Ya que pues hay muchísimos casos donde estos feminicidios son encubiertos precisamente tratando de hacerse pasar por presuntos accidentes o presuntos suicidios. Entonces, la familia pues ha pedido que se investigue como feminicidio, la Fiscalía no lo había hecho hasta el momento, y además el día jueves le avisan al equipo jurídico de asesoras y asesores legales, que son las compañeras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, les avisan que la casa ya iba a ser entregada a sus dueños, ¿no? En un lapso de 72 horas. Obviamente la familia del equipo jurídico se desconcierta porque pues todavía no se hacen las pruebas periciales pertinentes. El equipo jurídico ha insistido en que se tiene que hacer una reconstrucción de los hechos y revisar más pruebas periciales. De las cerca de 80 pruebas que ellos habían identificado de inicio, la Fiscalía solamente ha
detectado o consignado 4 de 80 aproximadamente, ¿no? Desde ahí estamos viendo la falta de interés y la falta de correcto actuar de la fiscalía. Entonces, bueno, viene el día viernes, se hace una rueda de prensa, la fiscalía les había dicho que llegaba a las 11 de la mañana al inmueble, no llegó. De ahí la familia con las abogadas se trasladan a la fiscalía para buscar una reunión con el fiscal para insistirle que todavía no se entregará el inmueble porque todavía no se hacen las pruebas a 3 años. El 15 de mayo se cumplieron 3 años. El fiscal no las recibe nadie, hacen esperar a la familia durante casi 6 horas y entonces determinan entrar a la fiscalía, hacer una manifestación pacífica, quedarse ahí hasta que la reciba alguien. Cuando van entrando de manera pacífica, se van acercando y los de la fiscalía, la seguridad interna de la fiscalía y pues ministeriales, corren a cerrar la puerta. O sea, bueno, hay que mencionar que las compañeras del observatorio y la familia de Ciaña, o sea, su mamá, su papá, su hermano, iban acompañados por la señora Irinea Buendía. La señora Irinea Buendía es la mamá de Mariana Lima. La lucha de esa señora para visibilizar y hacer justicia de los feminicidios en México ella es la punta de lanza, ¿no? O sea, si existe jurídicamente el feminicidio en este país es por la señora Irinea, ¿no? Y ella la verdad que es toda una institución y es una señora de 70 años que usa bastón. Al empezar a entrar a la fiscalía cierra las puertas. Había también otras 3 compañeras de colectivos feministas de Puebla que llegaron a acompañar, ¿no? A acuerpar a la familia. La fiscalía cierra las puertas, empiezan a ponerse violentos, unos sacan macanas, jalonean a las abogadas, jalonean a la señora Irinea Buendía de 70 años con bastón, jalonean a la familia de Ciaña, a su papá, intentan someter a las abogadas. Empieza a llegar más gente, se empieza a tensar todo más y después intenta uno, tenía un aparato como tipo de los que dan toques eléctricos y amenaza a una de las compañeras con usarlo. Estaba ahí la prensa, íbamos en ese momento al menos 3 medios de comunicación que estábamos desde el principio. Lado B estaba Poblanerías y estaba Leviatán y se pone más intensa la cosa. Las abogadas les empiezan a decir: nosotros estamos aquí pacíficamente, no los estamos agrediendo, ustedes nos están agrediendo, vean lo que están haciendo. Empieza a tensarse la situación y en eso estas personas se ponen más agresivas y un policía ministerial, agente ministerial, saca gas pimienta y lo rocía a la cara de quienes estábamos ahí, ¿no? No fue rociar hacia arriba para dispersar, fue a la cara, ¿no? Las abogadas tenían los ojos rojos, una tuvo pérdida temporal de la vista de un ojo. Fue un ataque totalmente directo, violento, muy agresivo y quienes estamos ahí les gritábamos así de son víctimas indirectas de feminicidio. O sea, finalmente son, ¿no? Mamás de víctimas de feminicidio, en su calidad la ley las reconoce como víctimas indirectas y aún así es como de, oigan, son víctimas, vienen a pedir justicia pacíficamente y ustedes lo están atacando. Son las abogadas de una organización nacional, es la señora Irinea que tiene 70 años, o sea, fue algo muy violento. Pasó como, no sé, 20 minutos, media hora más o menos de toda esta intensidad. Ya después se calmó la cosa. Las abogadas, junto con las mamás, se encadenaron a la puerta de la fiscalía y dijeron: de aquí no nos vamos hasta que nos reciba el fiscal, lo cual hasta este momento no ha ocurrido. Y sí, no, o sea, el fiscal Gilberto Higuera no las ha recibido. Eso fue a las 4 de la tarde, ¿no? Hasta cerca de las 8:30 de la noche salió el fiscal especializado en derechos humanos, el nombre no lo tengo a la mano, y la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género, que se llama Raquel Avendaño, bueno, encargada de despacho, a hablar con la familia y a decirles que iban a iniciar un procedimiento interno contra los agentes por las agresiones y también que pues les iban a apoyar para hacer la queja, la denuncia correspondiente. Aquí me parece importante esto que señalas, que nos cuentas y que además queda muy explícito en los videos que compartieron, particularmente en la cuenta del lado B, de este uso del gas pimienta, ¿no? A veces, pues no sabemos si es la falta de pericia, de protocolos,
si les llega a ganar, y pongo entre comillas el nerviosismo, pero este hecho de usar la fuerza y utilizar algunos elementos sin un protocolo alguno, ¿no? Que está directo a la cara, pues puede generar alguna repercusión sobre las propias víctimas, ¿no? Y me hizo recordar mucho el caso de Chalchihuapa, ¿no? Que justo uno de los problemas por los cuales fallece un niño en esta dispersión de personas que estaban protestando en la autopista, pues tiene que ver que no hay la pericia para utilizar bombas o cápsulas de gas lacrimógeno. Algo muy similar pasa acá, no con esa misma gravedad, pero de nuevo nos vuelve a poner sobre la mesa pues esta falta o de protocolos o la falta de aplicación misma de estos protocolos, ¿no? Y una de las cosas que desde el instituto señalábamos y que la propia relatoría ha señalado es este tema de que debe ser proporcional el uso de la fuerza, ¿no? Y justo tú nos compartes pues la condición que tiene de Irinea, pues que no se compara la fuerza que pueden tener los elementos de seguridad o el personal de la fiscalía. Desde tu experiencia, ¿cómo evaluarías este actuar de la fiscalía? No es la primera vez, creo que vemos este tipo de imágenes cuando hay otro tipo también de protestas de familiares de víctimas se ha dado. ¿A qué le atribuirías este comportamiento, pues digamos ya continuo? En lo personal, nunca me había tocado ver a la fiscalía tan agresiva. Vivimos en Puebla y tenemos todos el legado del morenovallismo, sabemos perfectamente cómo funcionaba la represión en esos tiempos y quiénes estaban a la cabeza, ¿no? En ese momento, quiénes estaban en seguridad pública. Algunas de estas personas han regresado con el gobierno de Miguel Barbosa y si bien yo no puedo asegurar algo, porque pues no sabemos quién dio la orden, sí se ve como, desde mi punto de vista, un retorno a ciertas prácticas, por decirlo de una manera no tan grosera, muy cavernícolas, ¿no? Para atender, digamos, de represión, ¿no? Aquí estamos hablando de que son familias de víctimas de feminicidio. No estamos hablando de una protesta en una marcha, ¿no? Que por ahí a veces las autoridades agarran y dicen, pues claro, es que estaban rompiendo. Estamos hablando de mujeres que iban entrando para presentar para seguir una denuncia, ¿no? Ni siquiera había una protesta, ni siquiera había una marcha, que, insisto, no es que cuando las haya esté justificado, pero realmente pasaron de 0 a 100, ¿no? A mí me parece muy desafortunado y muy desafortunadas las declaraciones del gobernador del día de hoy, que ignoró por completo, cuando bien pudo haber dicho, condeno el actuar de la fiscalía, esto no va a volver a pasar, vamos a ver, no mencionó nada. Cuando la misma ONU ya se pronunció por lo que ocurrió, es que de verdad es impensable pensar que cuando llegas a pedir justicia, te golpean, ¿no? O sea, tenemos ejemplos claros y horribles como el caso de Maricela Escobedo, entre otros, y ahora ya tenemos esto en Puebla. Me parece como muy indignante también. Bueno, nos cuentas que al día de hoy que estamos grabando este episodio no hubo una respuesta por parte del gobierno del estado. ¿Ha habido alguna otra respuesta institucional por parte de la propia fiscalía o solamente se quedó en esas declaraciones del subprocurador o el subfiscal de derechos humanos? ¿Qué acciones han pasado posterior a estos hechos que se dieron el día viernes? Bueno, me permito compartirles el comunicado de la Fiscalía del viernes 21 de mayo a las 11 de la noche, que dice: la Fiscalía General del Estado de Puebla dio vista a la Visitaduría General y a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos para investigar el proceder del personal de la institución ante manifestación. No se tolerarán excesos ni conductas ilícitas. La Fiscalía ha respetado y respeta la libertad de expresión y no instruyó el uso de material alguno. La manifestación se refiere a una investigación de feminicidio en la que una autoridad judicial ordenó la entrega de un inmueble a sus propietarios. Se acordó con estos esperar un tiempo mayor. Cabe destacar que la Fiscalía, en este tuit que lanza, etiqueta a 7 periodistas. Ninguno de ellos fue quien cubrió el evento. A mí me parece como, incluso hasta una falta de respeto, un comunicado tan escueto, tan poco afortunado, con tan poca sensibilidad, y además mencionando a los medios que seguramente
algunos de ellos, y sí lo sabemos, tienen convenio con el gobierno del estado, ¿no? Como de, miren, no hicimos nada malo, como una suerte de sus voceros. ¿Por qué no etiquetó a los medios que estuvimos ahí? ¿Por qué no etiquetó a los medios que recibimos agresiones? Si bien la agresión no fue directamente contra un grupo específico, fue contra todas las personas que estábamos ahí, ¿no? Yo sí quiero mencionar que también a los periodistas se nos imposibilitó nuestro trabajo, ¿no? Se nos atacó. Por ello también el artículo 19 emitió una alerta. También fue un ataque a defensores y defensoras de derechos humanos. Varias organizaciones nacionales han emitido alertas, como les comentaba, la ONU ya emitió una alerta de lo preocupante que es esto, ¿no? Lo preocupante de decir, no es posible que la fiscalía, ¿y quién instruyó a esas personas? Porque tampoco actúan solos, porque van miles de personas cada mes a la fiscalía a denunciar, a dar seguimiento, a lo que sea, incluso van personas a entregar comida, o sea, y nunca la reciben con gas pimienta en los ojos, ¿no? ¿Por qué las mamás de víctimas de feminicidio las recibieron así? De verdad que toda esta situación me da tanto enojo y además es muy, muy lamentable la respuesta institucional. Es muy lamentable, ¿no? Porque, y pensémoslo así, el inmueble finalmente después se llegó a un acuerdo en el cual el inmueble, digamos que va a estar ya devuelto a sus dueños, pero bajo resguardo durante 20 días naturales, que es el tiempo en el que se van a hacer las pruebas periciales correspondientes. Dos cosas que comentábamos ahí con el equipo jurídico. Si este aseguramiento y las pruebas se hubieran hecho a tiempo, máximo en un lapso de medio año ya el inmueble hubiera estado liberado. Van 3 años. ¿Eso de quién es responsabilidad? De la fiscalía, de los agentes ministeriales, ¿no? Y en segunda, si la familia de Ciaña lamentablemente no hubiera venido, protestado y no los hubieran reprimido tan horriblemente, no hubieran conseguido que se extendiera el plazo para el resguardo del inmueble, así de fácil. Y esto es indignante, por no decir de otra cosa. ¿Cómo es posible que la familia de Ciaña es de la Ciudad de México, tengas que venir, perder días de trabajo, gastar, que te golpeen, que te humillen, que te echen gas en la cara, estar bajo la lluvia, sin comer, horas? Todo eso tuvieron que hacer para que pudieran ampliar el plazo para hacer las pruebas periciales. Es un atropello tras otro, de verdad es que en todos los años que he cubierto feminicidios, la constante es la impunidad, en todos los casos, pero esta vez se pasaron de la raya, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo con otras palabras. Se pasaron porque no solo es impunidad y falta de interés, y falta de capacitación, y falta de perspectiva de género, ¿no? Sino agresión directa. Y además recordemos que en Puebla tenemos la alerta de género desde hace un buen de tiempo. ¿Y para qué está sirviendo la alerta de género? ¿Cómo están capacitados los funcionarios para investigar con perspectiva de género? ¿Porque les dan una plática de 2 horas y entonces ya cumplieron con la alerta? Claramente no. Si los MPs no pueden investigar con perspectiva de género y la seguridad de la fiscalía no puede no golpear a señoras mayores de edad, de la tercera edad, ¿dónde están las capacitaciones? ¿Dónde está la perspectiva? ¿Dónde está la sensibilidad, no? Pues sin duda todo lo que nos relatas, Ara, pues pinta un panorama sumamente crítico, ¿no? Que justo como señalas al final del tema, aún con una alerta de violencia de género, pues vemos que las cosas y el panorama no ha cambiado, ¿no? Y creemos que por eso era importante platicar contigo, que estuviste no solamente ahí, el día de los hechos, sino que has dado como parte de esta agenda informativa seguimiento, no solo a este caso, sino a decenas de casos de feminicidios, de desaparición de personas, ¿no? Donde la continua pues es esta falta de acceso a la justicia, pues falta de escucha por parte de las autoridades, y que en lugar de recibir una respuesta que ayude a acceder o encontrar memoria, verdad y justicia, pues solamente se encuentran con estas puertas cerradas y con estas agresiones. Ara, pues no queda más que agradecerte por este espacio, que nos hayas acompañado, y pues seguiremos dando seguimiento a este y otros casos. Si quieres nada más compartirnos dónde te pueden seguir para los que nos escuchan de fuera y quieran también seguir leyendo esos trabajos informativos y esta labor que realizas de seguimiento.
Sí, pues todo el seguimiento lo vamos a estar haciendo en Lado B, es www.ladobe.com.mx. Y también, bueno, en mis redes, Twitter estoy como AraNHera. Ahí también cualquier duda, comentario, sugerencia, pues estamos pendientes. Y pues sí, estaremos muy de cerca con el caso para ver qué pasa, porque también ya, como les comentaba, hay instituciones nacionales e internacionales involucradas y pues bueno, aquí lo que se trata ahora ya no es solo que se haga justicia para Ciania, sino también que esta agresión no quede impune y sobre todo lo que piden las abogadas, ¿no? Que haya garantías de no repetición, que ninguna persona que vaya a la fiscalía tenga que ser recibida a golpes, ofensas, jaloneos y gaseada, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ara, y nos quedamos con estas últimas palabras. Ante estos hechos que nos cuenta Aranzazú Ayala, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, nos manifestamos condenando y rechazando el actuar de elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla en contra de familiares de Cianya Estefanía Figueroa Becerril, así como de la asesora jurídica de la familia e integrantes de medios de comunicación, en el marco de las acciones realizadas en las instalaciones de la Fiscalía, exigiendo la agilidad en la investigación por el feminicidio de Cianya. Al respecto, recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el uso de la fuerza es un recurso último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal. Dentro de este marco caracterizado por la excepcionalidad, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han coincidido en que para el uso de la fuerza se encuentre justificado, se deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Por ello, desde el Instituto de Derechos Humanos hacemos un llamado a la Fiscalía General del Estado a respetar y garantizar los derechos de la libertad de expresión, de reunión y a la protesta social, así como a proteger la integridad de las personas manifestantes y medios de comunicación con apego a los estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben ya la respuesta estatal establecidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Asimismo, instamos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a registrar y documentar los hechos, iniciando las investigaciones correspondientes por las violaciones a derechos humanos. Esta es nuestra postura desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Caminos del Viento y el día de hoy nos acompaña el maestro Simón Hernández León, coordinador de la licenciatura en Derecho, para que nos cuente un poco más sobre dos amparos que han sido presentados en torno a esta iniciativa de ley en materia de desaparición de personas, un tema que hemos venido hablando a lo largo de varios capítulos en este podcast y que nos parece importante detenernos para entender cuál puede ser la implicación de este recurso jurídico. Simón, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues primero decirles que un amparo es un juicio que se utiliza para proteger y garantizar derechos humanos frente a alguna actividad de las autoridades, pero también frente a omisiones, y esto es quizá lo destacable en el caso de los amparos por omisión legislativa. Es un juicio que se desarrolla ante el Poder Judicial de la Federación, ante un juzgado de distrito, que es una autoridad especializada en materia de amparo, y lo que se hace es señalar cuál es el acto o la omisión o la ley a veces que puede ser violatoria de derechos humanos. Las autoridades emiten una contestación y a partir de esas dos posiciones el juez de distrito analiza si esos actos o esos omisiones que se están reclamando son violatorias a la Constitución o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y Simón, ¿quién puede presentar, antes de entrar a detalle de estos dos amparos, quién puede presentar un amparo? Cualquier persona, en realidad, que tenga, se le denomina en la ley un interés jurídico, esto es que tenga algún derecho que está siendo afectado, puede ser una comunidad, puede ser una persona colectiva como una empresa o una universidad, esto es cualquier persona jurídica, moral o física puede presentar
este tipo de mecanismos de protección de derechos humanos. Y también lo pueden hacer a partir de 2013 y de la reforma de derechos humanos de 2011, personas que tengan un interés legítimo. Esto significa que no son necesariamente quienes están sufriendo la afectación, pero sí hay un impacto indirecto, y ahí el caso más, digamos, tangible es el medio ambiente. Las personas no es que seamos titulares del derecho al medio ambiente, no es un interés jurídico, pero sí tenemos un interés legítimo en que no haya afectaciones o situaciones que alteren el equilibrio ambiental, y por lo tanto se podría promover bajo esa figura del interés legítimo una demanda cuando hay un tema que pueda afectar ese derecho u otros que son de naturaleza difusa. Pero en síntesis, cualquier persona en el país podría hacerlo, nacional o extranjera, tampoco es una condición que los excluya para poder presentar este juicio de protección de derechos humanos. Y ya con esta breve introducción que nos has dado sobre qué es el amparo, quién lo puede solicitar, ahora sí, si nos pudieras compartir en este caso de estos dos amparos que han presentado en torno a la ley de separaciones, ¿cuál es el objetivo de estos amparos? Claro, el objetivo que buscan estos dos amparos es atender la omisión de parte del Congreso, que no ha emitido la ley en materia de personas desaparecidas en Puebla. Esto es algo que viene desde la Ley General en materia de desaparición de 2017, que entró en vigor en 2018, y que se estableció un plazo para que todos los congresos del país en 180 días desarrollaran legislaciones estatales en materia de desaparición. Este plazo no se ha cumplido, y entonces lo que se reclama es lo que se denomina una omisión legislativa absoluta. Esto significa que las y los diputados no se encuentran en este tema, digamos, libres de legislar en el sentido y en el tiempo que ellos quieran, atendiendo, digamos, a los principios de nuestra democracia representativa, sino que en este caso hay un mandato expreso que los obliga a legislar en un sentido y que además les otorga un plazo para hacerlo. Eso implica que, atendiendo a ese mandato que está en una ley general que emitió el Congreso de la Unión, esa es una obligación de las y los diputados, y están obligados a cumplir esa obligación. Entonces, frente a ese incumplimiento que se define omisión legislativa de carácter absoluto, se promueve el amparo para que el Poder Judicial de la Federación, que es otro poder de la Unión, de carácter federal, obliga al Congreso de la Unión y le establezca que debe legislar en un plazo o en un periodo ordinario de sesiones. En esto, y abundando un poco, ya hay algunos precedentes, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ha establecido que los plazos que se establecen en la Constitución, cuando hay reformas constitucionales, son plazos obligatorios que hacen que los congresos estén obligados a desarrollar legislación. Esto ya sucedió, por ejemplo, en los temas de publicidad oficial, en un amparo que promovió la organización Artículo 19, en un amparo que promovió la Barra Mexicana de Abogados por la falta de legislación sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y en estos dos casos, la Suprema Corte ha dicho: tenemos que obligar al Congreso a que en un periodo ordinario de sesiones analice y apruebe esa legislación, porque es un mandato que está en la Constitución. Esos son antecedentes relevantes. En el caso del acompañamiento que hace la Ibero Puebla con el colectivo La Voz de los Desaparecidos, el planteamiento es si estas omisiones legislativas pueden llevar de una ley general, no es propiamente una reforma de la Constitución, pero sí es una ley que establece la obligación del Congreso de la Unión y de los congresos estatales. Estamos diciendo ahí hay una obligación derivada de nuestra forma republicana y del pacto federal que tenemos en el país, que obliga a esos legisladores de carácter estatal a desarrollar esas legislaciones. Pero además lo que estamos planteando novedosamente es que ante la posibilidad muy real que el amparo sea concedido, porque es incontrovertible que el Congreso no ha emitido esta ley y que ese acto es abiertamente inconstitucional, que el juzgado de distrito en la vía de la suspensión ordene al Congreso que
durante el periodo de sesiones actual, que concluye en julio, se pueda substanciar, dictaminar y discutir en el Pleno la iniciativa que elaboraron las familias del colectivo. Esto es muy importante porque hasta ahora no hay un pronunciamiento en este sentido, y lo que nosotros planteamos es, si finalmente al concluir ese proceso de amparo se va a conceder y se va a demostrar que el Congreso ha incluido en esa omisión, eso llevaría a que se adopte una medida muy protectora y que de entrada se ordene al Congreso, ante la evidencia incuestionable de que ha incurrido en omisión legislativa, que legislen en el actual periodo de sesiones, y esto es lo que se estará discutiendo durante esta semana, y eso es también muy relevante. Y el último tema que también nos parece muy novedoso es que uno de estos amparos fue promovido por familiares, por mamás, papás, hermanos de personas desaparecidas, pero otro fue presentado a nombre de jóvenes desaparecidos. Y lo que estamos planteando en este segundo caso es que las personas desaparecidas, por el hecho de estar en esa condición, no pierden sus derechos y tienen toda la posibilidad de ejercerlos o de reclamar, en este caso ante una instancia judicial, la protección de sus derechos, porque finalmente la ley que no se está desarrollando, que no está estableciendo las competencias, la coordinación de las autoridades, el sistema de búsqueda, la colaboración de la Fiscalía, son afectaciones que en primer lugar impactan a las personas desaparecidas. Es a ellas a las que no se está buscando, a las que no se les está garantizando verdad ni justicia, y por lo tanto en este amparo, a nombre de las personas desaparecidas, estamos diciendo que se debe reconocer su capacidad jurídica, aunque no se encuentren presentes, y que la sentencia debe protegerlos a ellas fundamentalmente. Ya nos diste todo este panorama completo sobre algunos antecedentes, sobre esta novedad que también se presenta en estos dos amparos. Simón, preguntarte, ¿cuál es el camino que seguirían estos procesos? Entiendo que ya se presentaron, que ya los admitieron. ¿Qué podemos esperar? Es que, bueno, esta semana habrá algunas resoluciones, pero más o menos, ¿en qué tiempo se llevará? ¿Cuál podría ser el camino final? Claro, tenemos un camino procesal, llamémoslo así, que va en dos pistas. Una pista principal, que es la del juicio, donde se pide al Congreso un informe justificado, donde habrá a mediados del próximo mes de junio una audiencia constitucional en el juzgado de distrito, y en ese momento el juez determinará si concede o no el amparo. Una vez que se emita esa decisión, que nosotros consideramos va a ser favorable, habrá todavía un plazo para que el Congreso pudiera impugnar la decisión ante un tribunal colegiado, y entonces se abriría una etapa de revisión, de un amparo en revisión. Ese es, digamos, el camino principal, esperar la audiencia constitucional, presentar elementos de prueba. En nuestro caso, lo que estamos haciendo es allegar lo que se denomina hechos notorios, o sea, son situaciones que son del dominio público, la existencia del colectivo Voz de los Desaparecidos, la presentación pública de esa iniciativa, que el Congreso ha recibido múltiple documentación de parte del colectivo solicitando que se dé trámite a la iniciativa. Esto es una serie de elementos que están en los medios de comunicación incluso, y que son de dominio público y que ayudan a fortalecer pues la legitimidad y la existencia de esa omisión. Habrá esa audiencia constitucional, habrá una primera decisión de si se concede o no el amparo, y todavía habrá la posibilidad que el Congreso impugnara ante el tribunal colegiado. Y la segunda pista, que va en paralelo, es la de la suspensión, que mientras se desarrolla el amparo y en tanto se da esa primera decisión sobre si se concede o no, se pueda ordenar provisionalmente, y eso es el alcance, digamos, novedoso, que el Congreso legisle durante el actual periodo de sesiones. Lo que estamos diciendo es, hasta ahora no hay un precedente en ese sentido, la ley lo permite, eso sí hay que hacerlo destacar, porque los jueces de amparo todavía tienen una visión muy ortodoxa de que las omisiones no pueden ser materia de protección, porque no se puede obligar a una autoridad a hacer algo, pero la ley lo permite claramente desde 2013 en la ley de amparo. Hay también antecedentes, por ejemplo, en temas de derechos prestacionales, cuando no se está garantizando atención médica, pues no se puede esperar hasta que haya una decisión en una audiencia, sino que se ordena provisionalmente atender y proteger ciertos derechos.
Entonces, esto es lo que estamos peleando, digamos, en esta semana ante los juzgados y ante un tribunal colegiado para que se ordene esta medida que no se ha desarrollado, pero que es un planteamiento que nos parece podría también dar un sentido distinto al juicio de amparo, sobre todo cuando los actos son totalmente inconstitucionales y no hay controversia en realidad. Aquí no hay controversia que el Congreso no ha legislado. Entonces, frente a esa situación, se debería adoptar una medida cautelar que proteja desde este momento a las personas desaparecidas, a sus familiares, y le dé pues los alcances de anticipación de lo que sería una sentencia. Si la sentencia va a ordenar legislar, que eso se vaya haciendo desde este momento. Y los dos elementos que estamos señalando como de relevancia es: no se trata de cualquier omisión, se trata de una ley que tiene un impacto muy fuerte en las familias en el estado de Puebla por la alta prevalencia de la desaparición forzada, porque cada día que no se aprueba esa ley, esas personas desaparecidas están en una indeterminación, no tienen una adecuada protección, no hay un funcionamiento institucional tendiente a su búsqueda y a su localización, o no con los más altos estándares, y por lo tanto esperar hasta una decisión de una sentencia pues sería poco responsable. Nos parece que aquí sí hay un tema de protección reforzada, que es una situación delicada, y que entonces se debe adoptar esta medida restitutoria en el incidente de suspensión. Simón, una duda ahorita que nos platicabas de cuál puede ser la resolución, hacías énfasis o mencionabas que la aprobación tiene que ser dentro de un periodo ordinario. ¿Tiene que ser así a fuerza la resolución o puede en algún momento decidirse que para que se cumpla se tiene que abrir un periodo extraordinario? Pensando que estamos hacia el cierre de la actual legislatura y que quedará, al momento que estamos grabando, 51 días para que termine este periodo ordinario, pero aún así todavía hay un espacio para que concluyan formalmente los trabajos. ¿Habría esta posibilidad de que fuera en un periodo extraordinario? Se tendría, si fuera en un periodo ordinario, esperar a la siguiente legislatura. ¿Qué implicaciones hay? Eso, y la otra duda es particularmente en el caso de publicidad oficial que ya mencionabas. Los tiempos estaban acotando y nos quedaba la duda de qué pasaría si el Congreso no cumplía, si debía haber una sanción o no. ¿Qué podemos esperar si el Congreso no llegara a acatar estas resoluciones? Sí, son dos temas novedosos y en los cuales se están construyendo las interpretaciones. Lo que ha dicho la primera sala de la Suprema Corte, pero en realidad son pocos estos casos, tanto publicidad oficial como el Código Nacional de Procedimientos Civiles, el Código Único, que lo que ha concluido es que no se puede ordenar a un Congreso que legisle en un periodo específico de tiempo, esto es de darle 10 días, 20 días o 30 días, pero sí lo que sí ha hecho es que durante el periodo vigente de sesiones ordinaria se señale que debe legislarse. Ahora, eso tiene una justificación desde la Suprema Corte, que poner un plazo específico podría afectar el modelo de liberación democrática, pero que tampoco puede ser tan abierto, sobre todo si es un tema que ha incumplido un Congreso, para dejarlo en el ámbito de su decisión, sino la ruta que ha adoptado, la decisión que se ha construido es ordenar que durante el vigente periodo que se encuentra de sesiones se discuta. Esto en el caso de Puebla puede ser problemático por lo que mencionabas, hay un tiempo ya muy limitado, todavía estaremos hablando de prácticamente 20 días para que haya la primera decisión en la audiencia constitucional y todavía estaría posiblemente sujeta a la revisión si es que el Congreso de la Unión no aceptara esta primera decisión. Entonces eso limitaría de una manera muy evidente el plazo para la deliberación de la ley. Nos parece que aunque no hay un antecedente, sí podría ordenarse que
ante el poco tiempo que existe para legislar en el actual periodo, se ordenara que la legislatura tuviera un periodo ordinario de sesiones únicamente respecto a la ley de desaparición y que en ese periodo, sin decirle en 5 o 10 días, pero sí durante el periodo ordinario o incluso durante el periodo extraordinario, se pudiera concluir con esta discusión y con la aprobación de la ley. Eso es algo que estamos ahora pues impulsando, digamos, para que se adopte un criterio novedoso. Los antecedentes que tenemos es que se discute en el periodo ordinario, pero pues haremos énfasis en que la urgencia y el poco tiempo harían necesario un periodo extraordinario de sesiones en el caso de Puebla. Y frente al incumplimiento, esto es, si los diputados no realizaran la legislación en el periodo, hay un problema en el tema de la responsabilidad, porque la omisión que se reclama es al Congreso de la Unión, al Congreso estatal como órgano colegiado, no a las y los diputados. Entonces, si este Congreso concluye sus funciones e inicia una nueva legislatura, esa legislatura seguirá siendo la responsable, y ahí el problema es a quién se le impone la sanción, a la legislatura y a sus integrantes que ya no están en funciones, o a la legislatura nueva que está vinculada a una decisión, un mandato legal y a una decisión judicial por el incumplimiento. Es, digamos, el problema que se encuentra en cuanto a las sanciones, porque no se puede sancionar a las y los diputados de manera particular, sino se sanciona al Congreso. Y el problema es, si este Congreso concluye sus funciones, pues entonces será responsabilidad de la próxima legislatura. Ahí me parece que el juicio de amparo todavía no tiene esos alcances para establecer un mecanismo de responsabilidades frente a un incumplimiento de un mandato legal, pero que sí habría que trabajar en el sentido de cómo, que incluso constituye hasta un cierto fraude democrático, prometer algo o comprometerse ya siendo diputado electo y no cumplir con ese acuerdo. Entonces, pues hay un fraude ahí claramente, pero que no tiene un mecanismo hoy día de sanción en el orden jurídico. Tendríamos que buscar cuál sería la vía más adecuada, incluso en el tema reelección. Bueno, pues ahí decir que quien no ha cumplido pues pueda tener a lo mejor la sanción, digamos, del voto popular, y que eso, digamos, un incumplimiento evidente sea un elemento de deliberación, pero no lo tenemos hoy en el juicio de amparo. Quien es responsable es la legislatura como órgano colegiado, pero la legislatura dejará de estar en funciones en algún momento y trasladará la responsabilidad, si es que no se ha cumplido la ley, a la próxima legislatura. Pues muchísimas gracias, Simón. Sin duda nos clarificas mucho este panorama en torno a estos dos amparos que han sido presentados. Daremos seguimiento, te invitaremos después, una vez que tengamos estas resoluciones, como para que nos des ya este panorama, este camino y al final de cuentas a qué puerto llegamos. Pues agradecerte el tiempo, el que nos hayas explicado detalladamente este tema, y pues seguiremos aquí en otra ocasión. Muchísimas gracias, Simón. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes de despedirnos, hablando de amparos, compartirles que la semana pasada la Red en Defensa de los Derechos Digitales, la R3D, a quien tuvimos hace unos capítulos en este espacio, puso a disposición de todas las personas un sitio web a partir del cual se puede generar una demanda de amparo en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Recordar, como nos compartía el maestro Simón Hernández, que un juicio de amparo es una acción legal que se interpone para determinar si una norma o acto de autoridad es violatoria de los derechos de una persona. En este caso, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que crea el famoso Padrón Nacional de Usuarios, el PANAUT. Con esta demanda de amparo, las personas que lo presenten podrán proteger sus derechos. Esta demanda podrá interponerse hasta o a más tardar el 31 de mayo, ya sea de forma presencial, por correo certificado o a través del portal en línea del Poder Judicial de la Federación. El sitio web que puso a disposición la R3D para que puedan consultar la información es noalpadrón.mx. Así, invitamos a todos y todas los interesados a sumarse a estas acciones. Con esto llegamos al final de un episodio más de Caminos del Viento. Puedes seguirnos en redes sociales,
en Facebook como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y en Twitter como @IDIEG-IberoPue. Como siempre agradecemos a Ibero Radio Puebla su apoyo en esta producción. Recuerden que tenemos una cita todos los jueves en punto del mediodía a través de las diferentes plataformas digitales y todos los miércoles a la 1 de la tarde por Radio Choloyan 107.1 de FM. A nombre del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Hasta la próxima. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento.